Hablemos de la tributaria. Recuerdo que a finales del año pasado, cuando estaba a punto de convertirse en ley de la República la reforma tributaria, el senador Miguel Uribe se comprometió públicamente a que iba a demandar precisamente por vicios en el trámite esa reforma tributaria. En las últimas horas acaba de hacerlo ante la Corte Constitucional. Senador Miguel Uribe, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo especial a usted, a todo el equipo de Caracol Radio y por supuesto a los oyentes. ¿La demanda es por el famoso pupitrazo o por qué? Así es, Gustavo. En primer lugar, vale la pena decir que esta reforma tributaria ha sido dañina para el país y en muy poco tiempo ya le ha hecho mucho daño a los colombianos. La razón por la que demando la reforma tributaria es precisamente para proteger los bolsillos de los ciudadanos. Es que vale la pena decir que solo en solo 3 meses Petro hizo a Colombia uno de los países menos competitivos de la región, y esto al final ahuyenta la inversión y acaba las oportunidades laborales y el emprendimiento. Y eso sin contar que está aumentando el riesgo país y la incertidumbre. Así que me puse la tarea en estos 2 meses de revisar el expediente de la reforma tributaria en la Cámara y en el Senado con mi equipo, y encontramos cientos de vicios que violan más de 5 artículos de la Constitución, que vulneran el principio democrático, el principio de instrumentalidad de las formas, el principio de publicidad y el principio de consecutividad. Adicionalmente, queda claro que no se cumple el artículo 160, que establece un tiempo mínimo para el debate, para que haya un tiempo razonable y suficiente para la deliberación. Adicionalmente, queda claro y expuesto que nunca hubo reuniones de debate pública, sino por el contrario se negoció a puerta cerrada. La Corte Constitucional deja clara que las reuniones a puerta cerrada, fuera del Congreso, del debate público, no cuentan para el trámite de una ley. Usted recordará que yo insistía mucho que no había tiempo ni que los congresistas leyeran la reforma, y me decían, no, pero es que ha habido no sé cuántas reuniones de ponentes. No, perdónenme, es que una cosa es que los ponentes se reúnan a puerta cerrada con el gobierno y otra muy diferente es que se debata en el Congreso. Y finalmente, en la conciliación, en el artículo 161 de la Constitución Política, se permitió la participación de la oposición, y en ese orden de ideas lo que queda claro es que no solamente hubo vicios de forma, sino también la violación de estos principios y particularmente de las garantías de la oposición, que representamos pues a un segmento realmente importante del país. Senador, en el estudio que hicieron para presentar esta demanda, ¿hay antecedentes de proyectos que se hayan caído por el tema del pupitrazo? Se lo pregunto además porque usted fue secretario de gobierno y usted llevaba proyectos de la administración al Consejo y con tremendas mayorías los aprobaban rápido. Es un tema de mayorías y que así funciona la política. No, el problema no es la mayoría, el problema es la violación del trámite. Y claro que hay antecedentes, nada más ni nada menos. En el 2018, por exactamente lo mismo que yo estoy denunciando, se tumbó la tributaria del gobierno Duque. Ustedes recordarán que la primera ley de financiamiento del gobierno Duque fue demandada ante la Corte Constitucional exactamente por estos mismos vicios de trámite, y la Corte Constitucional tomó la decisión de declarar la inexequibilidad total. Es decir, aquí básicamente podría uno decir, o todos en la cama o todos en el suelo. Es decir, es evidente que cuando se cometen estos vicios, las leyes no pueden prosperar. Ahora, aquí yo no estoy reclamando ya las mayorías, o quienes hagan parte de las mayorías para aprobar estos proyectos inconvenientes tendrán que tener un proceso de responsabilidad política ante sus electores y ante el país. Eso es legítimo, y ellos tomarán la decisión si apoyan o no normas inconvenientes para los colombianos. Pero lo que no se puede permitir ni normalizar es que por tener esas mayorías violen los trámites. Es que aquí vale la pena recordar que el gobierno de manera abusiva presionó el trámite. Incluso ustedes recordarán donde decían algunos funcionarios del gobierno, es que el que entendió, esto se aprueba y se aprueba tal día o si no, entonces salimos a las calles. Ustedes recordarán entonces los presidentes de Cámara y del Senado diciendo esto hay que aprobarlo ya, y recordarán también al entonces senador Gustavo Bolívar, que dijo: la reforma tributaria está bajando la popularidad de Gustavo Petro, esto lo aprobamos ya o ya, porque si no la sacamos vamos a seguir perdiendo favorabilidad. Es decir, aquí el afán del gobierno era tener plata para poder fortalecer su proyecto político a costa de los bolsillos de los colombianos. Es que no se nos olvide que esta reforma tributaria le sube los impuestos a la comida cuando hay hambre, hace más caro contratar cuando hay desempleo, y adicionalmente genera una incertidumbre que evidentemente en el contexto que estamos viviendo con este gobierno que aumenta el riesgo país, pues ahuyenta la inversión.
Senador, ¿cuánto tiempo tiene la Corte Constitucional para decidir si lo que usted argumenta podría hacer caer esta reforma tributaria? La Corte no tiene un tiempo mínimo, pero lo que es evidente es que yo confío en que las decisiones de la Corte serán oportunas. Obviamente cada día que pasa con esta reforma tributaria vigente es un día que se le hace daño a los colombianos, especialmente a los de menores ingresos. Mire, durante el debate yo con creces expliqué que a quien más se le iba a subir los impuestos eran las personas de menores ingresos. Rápidamente se lo cuento a usted. Por ejemplo, de acuerdo al Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que fundó y dirigió el hoy director de la DIAN, dijo que a las personas que ganan menos de 165,000 pesos mensuales se les va a aumentar los impuestos en más del 5%. Ojo, mientras que a los más ricos, a los multimillonarios, ultramillonarios, que ganan más de 500 millones de pesos al mes, solo se les aumenta los impuestos en 0.8%. Entonces, es grave que no se tome una decisión pronto, pero yo confío en la celeridad de la Corte. La Corte pues ha dado muchas muestras de responsabilidad y por supuesto que este debate es oportuno darlo en este momento y pues nos tomamos el tiempo necesario para hacer una demanda lo más contundente posible, como le digo, revisando el expediente que fueron cientos de páginas, revisando cada una de las intervenciones de cada uno de los congresistas, Cámara y Senado, con el propósito de poder darle a la Corte los elementos necesarios para determinar pues que se violaron estos artículos. Senador, finalmente esta acción pública, me parece entenderle, pretende que la Corte declare inexequible toda la reforma tributaria, toda la ley o parte de ella. Mire, Gustavo, es una gran pregunta porque la reforma tributaria en este momento tiene otras demandas y por lo general esas demandas son demandas que buscan, si se quiere, sacar un pedazo u otro de la reforma, es decir, juegan o buscan declarar inexequible un artículo o varios que rodean alguno de los sectores que están preocupados. Por ejemplo, el tema de las no regalías, por ejemplo, para que la no deducibilidad de las regalías en el sector de hidrocarburos. Entonces, por ejemplo, ese sector puede tener ya una demanda, los alimentos, etcétera. Pero esta demanda lo que demuestra es que hubo vicios de trámite, de procedimiento en el marco de toda la discusión y por lo tanto lo que yo le pido a la Corte es que toda la reforma tributaria se caiga si se quiere, que es decir, la inexequibilidad total. Y vuelvo, repito, por exactamente lo mismo ya la Corte Constitucional tumbó la ley de financiamiento o la ley tributaria de Iván Duque en el 2018. Así que aquí lo que esperamos es que se cumpla el Estado de Derecho y bueno, y al final se protejan los bolsillos de los colombianos. Senador, gracias por contarnos y quedamos pendientes de la Corte Constitucional. A ustedes gracias por esta oportunidad.